chica de 16, un poquito más gordita, no tenía novio, se sentía fea, ella se veía mal en comparación a su hermana. Estaban en la parada del camión y llega una camioneta y la sube. Las agreden 3 sujetos de la misma manera, en el mismo momento. Los 3 a una y esos 3 a la otra. Después de que las agreden, las bajan en un lugar que ellas desconocían, van a denunciar y la mayor puede enfrentar esto porque el novio la apoya, la familia la apoyaba a las dos, pero la chica que tenía al novio salió, enfrentó la situación, la superó, y la chica de 16 años ya cayó en una depresión. Es el mismo momento, la misma educación, la misma situación, los mismos agresores, pero una lo vivió de una manera y otra lo vivió de otra. Les pongo este ejemplo porque jamás la víctima va a vivir una situación de la misma manera, ni va a reaccionar de la misma manera, que esto también lo comentan algunos autores. Yo más adelante les comento otro caso de una chica que 3 veces la agredía, lo del mismo sujeto. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con la empatía? A ver, todo lo que hemos visto, ahora sí como dice el compañero, que me diga qué tiene que ver con la empatía, tiene pues, ay, sí. A ver, ¿qué tiene que ver con la empatía todo esto? Y ponernos en los zapatos de la víctima, o sea, ver lo que puede sentir ella, o cómo se está sintiendo en ese momento. Tratar de tener empatía. Empatizar con ellos. Así es. Todo lo que hemos visto es para entender a la víctima. En la medida en que uno entiende a la víctima, uno se puede poner en los zapatos de ellos. Si no entendemos a la víctima, no vamos a poder empatizar y no vamos a poder dar una intervención adecuada. Un buen abogado tiene que entender bien a su cliente para hacer un buen trabajo. Si no, lo mismo el psicólogo, lo mismo el trabajador social, cualquier profesionista tiene que tener ese requisito, si no se va a dar. Nos vamos un poquito atrasados. ¿Quién lee, por favor? Nadie quiere leer. A ver, allá atrás. Victimario. Proviene del latín victimarius, sirviente de los 2 antiguos sacerdotes gentiles, quien encendía el fuego, ataba a las víctimas al ara y las sujetaba en el acto del sacrificio. En el sentido victimológico, victimario es aquel que produce el daño, sufrimiento o padecimiento de la víctima. Victimario se identifica con delincuente o criminal, pero no necesariamente es así, ya que puede ser victimario por una acción u omisión que no sea antisocial o delictiva. Por ejemplo, en el caso del autovictimización, la persona que se prostituye o el adicto, la víctima y el victimario son la misma persona. Con esto te confundiste más, o sea, Me quedé pensando. Ah, bueno. Me quedé pensando. Lo vamos a seguir viendo, me tengo que ir más rápido porque quiero pasarles otro video. Y este video es muy interesante y quiero hablar de la patología, entonces nos tenemos que ir por favor. Relación víctima-victimario. Establecer la relación víctima-victimario es compleja, afirma Rodríguez Manzanera. Comenta, va más allá de lo que marca la ley. Destaca que desde el punto de vista de la victimología es importante integrar a la víctima en esta esfera social. Destaca 4 formas de entender la dinámica víctima-criminal. La víctima puede ser la causa de la infracción. Otra, la víctima puede ser el pretexto de la infracción. La víctima puede ser el resultado de un consenso y la víctima es el resultado de una coincidencia. Coincidencia. A ver, ¿esto de la víctima queda claro? ¿Sí?
A ver, ¿quién me puede contestar a la pregunta? ¿Qué sería un consenso? ¿Qué es un consenso? El consentimiento de ambos. ¿Sí? Seguimos porque... Estoy de acuerdo. ¿A quién le, por favor? Sigue. Plantea cuatro formas de relación. La parte meridional de la relación se da como consecuencia de una vinculación personal que surge de una fijación, unión, una forma de relación entre la víctima y el victimario. Dos, en el segundo grupo se presenta una relación de contacto anterior al delito. Tres, la relación surge solo y exclusivamente durante la comisión del delito. Es importante saber si la víctima fue elegida en base a algún criterio, como por ejemplo estatura, color de cabello, forma de vestir, edad, etc. 4. Su característica principal es el anonimato por la calidad impersonal de la relación. Había un taxista que escogía a chicas entre 25 y 30 años, delgadas, muy guapas, y parece ser que se enamoró de una de ellas. Y iba, la llevó hasta su casa, la dejó, y le dijo, en 3 meses voy a venir a ver. Y regresó a los 3 meses y la volvió a ver. Y después hacen un operativo y en la tercera ocasión aprenden a sujetar. Pero era el mismo patrón. Él las escogía por la estatura y color de cabello, la forma de vestir y de ella. Era un taxista que se llama ¿Tipo coqueto? ¿Quién es, por favor? Tipo coqueto. No, es Así ya no vamos a tomar taxi. Yo ahorita voy a tomar taxi. El victimario considera la cercanía domiciliaria, amistad, relación laboral, escolar, alguna enemistad, entre otros. Contempla un conocimiento mutuo, autor-víctima. Algunos delitos son homicidio por conflicto o pelea, pasionales, para ocultar otro delito, alcoholismo, homicidio en estado de emoción violenta, estafa, defraudación, robo, delitos sexuales, delito de lesiones. En ocasiones la víctima no conoce y sabe de la situación en la que se encuentra, sus condiciones físicas, psíquicas, sociales. La víctima puede ser elegida por circunstancias personales como edad, indefensión, limitaciones como disminución de capacidades, escasa percepción ante el delito, débil mental. Con circunstancias del lugar, el delincuente sabe dónde encontrarla, zona, casa, lugares oscuros, despoblados, entre otros. ¿Queda claro? Vamos ahora hacia la psicopatología. ¿Quién es? Psicopatología, estudio sistemático de las enfermedades psíquicas, de las variaciones patológicas de la vida psíquica de la comunidad. ¿Queda claro lo que es psicopatología? Para los que no son psicólogos, ¿queda claro lo que es psicopatología? ¿No? Ah, Sigmund Freud, ¿verdad? Ese suspiro, esa expresión fue muy linda. Sigmund Freud es el padre de psicoanálisis y sus aportaciones a lo que es la psicopatología lo vamos a ver. Él habla de las etapas del desarrollo, habla de la etapa oral que se adquiere de los 0 a los 2 años. En esta etapa oral dice que el centro de interés del placer es la boca y que cuando la zona erógena o la zona anal se da, el centro del placer y del interés se da de los 2 a los 4 años aproximadamente. Después la fálica, el interés y el placer por los genitales que se da de los 4 a los 6, 7 años, en donde aparece el complejo de Edipo. ¿Sí saben lo que es el complejo de Edipo? ¿Okay? ¿Todos? La de latencia, la de latencia libido queda aquí es como un aletargamiento y aquí es como una situación adormecida que se despierta en la adolescencia y renace el interés por la sexualidad. Una fijación es cuando no se evoluciona en estas etapas o no se resuelve adecuadamente. Cuando hay un problema en estas etapas
vamos a llamarlo un trauma, en alguna de estas etapas se llama una fijación, y esa fijación se va a manifestar de alguna forma. Y lo vamos a ver con la patología, y es una forma de explicar la patología. Si hace una desviación sexual, podría ser parte de una patología o de esa fijación o de ese trauma. Y cuando hay una trauma en esta etapa oral, se puede dar alcoholismo, tabaco, lujuria, calumnias, canibalismo, beber sangre, destripar, todo aquello que tenga que ver con esta zona que es la oral. Por ejemplo, el tabaco es algo adaptativo porque socialmente es aceptado. El alcohol podría en algún momento también ser adaptativo porque es socialmente aceptado. Lo que sí, las calumnias, pues podría haber algún problema ya social, ¿verdad? Ya podría tener alguna depresión o algún canibalismo. Definitivamente aquí ya la patología es más intensa. Aquí esta persona ya, la fijación, el trauma, lo que vivió en la etapa oral fue algo tremendo. Hay un libro que les voy a recomendar que se llama Chikatilo, la otra cara del diablo. Chikatilo fue un asesino serial ruso, y este libro, La otra cara del diablo, es muy interesante porque habla de la historia, el momento histórico en el que estaba Rusia, el lugar geográfico en donde cometió todos sus delitos, la situación que vivía Rusia y por qué durante muchos años, no recuerdo si fue toda una década, que cometió asesinatos, violencia sexual y canibalismo. En este hecho que fue real, se basó la película el doctor Lexter, ¿cómo se llama? El silencio de los inocentes, se basó, tomó parte de esta película, y hay otra. El Ciudadano X, esa película, también retomó este caso que fue real. El libro es más o menos de este verso, es muy bueno, viene detallado el dictamen del perito, del psiquiatra, muy hábil el psiquiatra, que fue el que hace el peritaje de Chikatilo, y describe Chikatilo la forma en que agredía a las víctimas. Algo que por lo menos a mí no se me olvida, es de que dice que él disfrutaba la plasticidad de la placenta al masticarla, y dice que eso a él le llenaba de placer. Imagínense. Esa parte, eso es algo muy... Yo lo dejé de leer un momento porque sí me llegó muy fuerte, pero es un libro que describe un asesino serial, pero todo muy, muy detallado. Como aprendizaje y para tener el perfil del agresor, es muy bueno porque va detallando y va además plasmando cómo va madurando el delincuente, cómo va evolucionando su cadena de delitos y de homicidios y de violencia sexual. Y además, ¿qué es lo que a él en un primer, cómo detectó él que cuando agredía a la víctima, él tenía un placer sexual? Y va dando toda esa parte y es interesante como para tener un perfil de un agresor sexual muy didáctico. Se llama La otra cara del diablo. Si no lo encuentran, me dicen para que yo les traiga las copias. ¿Sí? Entonces, en la fase anal se da en cuanto a perfil del agresor, podríamos hablar del ladrón, de los usureros, del defraudador, del de robo. En la fase genital, anal es porque atesora, porque contiene. ¿Sí? Los usureros buscan atesorar. El contener, por eso se llama el control de esfínteres, porque contiene, lo controla. Entonces, en el delito es este tipo de gente, el ladrón, que busca contener, busca tener. Y en el robo igual, el defraudador de la misma manera. Y el genital tiene que ver con todo tipo de delitos que son del orden sexual. Sí, esto es parte de la patología. Tenemos desgraciadamente que irnos muy rápido y ver la patología de los clientes. Nada más es como para que se enteren de que hay el trastorno antisocial de la personalidad. ¿Quién lo lee? Ya vamos a ver. ¿Quién lo lee? Trastorno antisocial de la personalidad. Es el patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás. Inicia en la infancia, a principios de la adolescencia y continúa en la edad adulta.
¿Quién lee, por favor? Comportamiento irresponsable, tendencia a ser agresivos e irritables, carecen de sentimiento de culpa, engañan y manipulan para conseguir un provecho personal, no logran adaptarse a las normas sociales, se dedican a actividades ilegales. Dificultad para establecer relaciones de pareja, mienten con facilidad, impulsivos, toman decisiones sin pensar, pueden culpar a las víctimas por ser tontos, débiles o merecer su mala suerte. No sé si ustedes vieron la entrevista que le hicieron el Canal 13. 5. Gracias. Al Mocha Orejas. ¿No? Bueno, en esta entrevista, ¿sí saben quién es el Mocha Orejas? Sí, ¿verdad? Pasó a la historia. Y este sujeto, cuando le están entrevistando y le dice, ¿usted qué siente cuando usted le pedía a la gente que le diera el dinero? Dice, ay, porque la gente era coda, ¿cómo no me daba el dinero? Si era mi dinero, si yo tenía su familiar y no querían darlo, ¿qué no valía su familiar? La gente no quería soltar el dinero y era un dinero que pues a mí me tocaba, que yo me había ganado. Esa era la justificación de esta persona para cometer sus delitos. Esto tiene que ver con la conducta social. Les voy a pasar, ¿podemos pasar el video? Creo que dura 8 minutos. No sé si lo podemos ver. ¿Sí? Creo que más o menos 8 o 10 minutos, no más. No más. Para que vean lo que es la conducta antisocial. Y van a ver que tiene que ver con lo que veíamos de lo neurológico, lo que veíamos del cerebro. Septiembre de 1960, Tucson, Arizona. En casa de una pareja de ancianos, alguien llama. Un hombre joven les explica que tiene problemas con el coche y les pregunta si pueden usar el teléfono. Los sheriff le dejan pasar. Lo que no saben es que ese joven, cuyo nombre es John Isler, acaba de escaparse de una prisión de mínima seguridad y que dejar entrar a Isler en su casa acabará convirtiéndose en un tremendo error. Mientras estaba al teléfono intentando conseguir un taxi para salir de allí, vio su foto en la televisión. Decían que estaba armado y eso fue suficiente para que perdiera el control. Se quedó en blanco y pensó que era su vida uno de ellos. Presa del pánico, Isla atacó brutalmente a los sheriff con una deformadora en la culata de una pistola, infligiéndoles unas lesiones terribles. Ese arranque de violencia salvaje causó heridas que resultarían fatales para el señor y la señora Shelley. John Isla, de tan solo 21 años, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. En el paso, lo más terrible del asesinato es que Isla aparentemente no tenía sentimiento de culpa ni remordimientos de ningún tipo. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado John Patrick Island culpable de asesinato en primer grado. A pesar de las súplicas de su madre, John fue sentenciado a muerte. Sabía que John tenía un problema, que robaba y mentía, y por eso estaba en prisión, porque había suplantado la identidad de alguien y había utilizado su tarjeta de crédito. Pero no tenía historial de violencia, nunca se metía en peleas. García y su primer marido habían adoptado a John para que fuera el hermano de su hija natural. Como psiquiatra que trabajaba con adolescentes problemáticos, creía firmemente que crecer en un entorno moral y afectuoso haría de cualquier niño un adulto equilibrado. Pero lo que descubrió sobre su propio hijo adoptado amenazaba con hacer añicos sus preciadas condiciones. Desesperada por salvarle la vida, se embarcó en una cruzada para descubrir la verdad acerca de su hijo. ¿Cómo podía su hijo adoptado, que se había criado en el mismo ambiente de amor que su propia hija, ser tan diferente? Creo que la mayor diferencia estaba en que mi hija aprendía cosas y parecía aprender de la experiencia. Tanto en el colegio como en casa, aprendía más fácilmente que yo. Desde que su madre recuerda, John le robaba cosas del bolso, al igual que a su padre y a los compañeros del colegio. Desde los 7 años tuvo dificultades de aprendizaje. Luchó para mantenerse al mismo nivel que sus compañeros, académica y socialmente. Y fue metiéndose en líos rodando cosillas y contando mentiras. Era como si yo siempre se estuviera estrellando contra una pared. E incluso entonces no aprendía de la experiencia. Creo que esa era la mayor diferencia.
agencia de adopción y les dije, mi hijo está en el corredor de la muerte y va a ser ejecutado. Necesito saber todo lo que sea posible sobre esa parte de su vida que siempre ha permanecido oculta. Meses de búsqueda concienzuda abrieron la puerta del pasado genético de John Isler. Este gigantesco árbol genealógico recopilado por un neuropsicólogo muestra la historia de los antepasados biológicos de John. Una historia tétrica que asombró a su familia adoptiva. Lo que hacemos básicamente es comenzar a examinar varias generaciones. En el caso Isler retrocedimos unas 5 o 6 generaciones. Lo que buscábamos eran rasgos antisociales en su comportamiento, actos criminales, personas que hubieran estado en prisión, que hubieran atacado a otros, que estuvieran involucrados en casos de adicción a drogas, prostitución, la clase de cosas que nos indican que hay un comportamiento antisocial. El Dr. Thompson encontró un extraordinario historial de comportamiento antisocial en la familia natural de John Isler, que se remontaba a más de 100 años atrás. Cada barra de color representa un problema de comportamiento diferente: enfermedad mental, internamiento, suicidio, toxicomanía y alcoholismo. El padre natural de John había sido abatido por la policía durante un atraco a mano armada a los 22 años. Como un sendero marcado, todas las barras de colores llevaban a John. Los gráficos se convirtieron en la base de la apelación presentada por la letrada Carla Ryan. Lo que hemos hecho es reproducir 2 árboles genealógicos diferentes. El que tiene todos los colores es el árbol genealógico de la familia biológica de mi cliente, que aparece identificado aquí abajo con todos los colores. Y este otro árbol que está en blanco corresponde a su familia adoptiva. Y de nuevo mi cliente aparece identificado aquí con todos los colores. Lo que esto significa es que si retrocedemos varias generaciones, todos los desórdenes que identificamos individualmente con cada uno de los colores confluyen en lo que John padece en la actualidad. Alguien de su familia lo padeció y se ha transmitido por los genes y por las uniones biológicas a través de todos los miembros de su familia. Y si observamos el otro lado, la familia adoptiva, no aparecen los colores que representan desórdenes en ningún miembro de la familia. A pesar de crecer en una familia que le quería, parece que John llevaba en su interior su herencia biológica antisocial como una bomba de relojería. Repasando su vida, la defensa recuperó una serie de acontecimientos que indicaban peligro futuro. Los datos recogidos de su infancia mostraban una reiteración de robos, mentiras y problemas. Su familia intentó conseguir ayuda para John, pero parece que él no se podía ayudar a sí mismo. Cuando asesinó a Rochelle, ¿triunfó finalmente la naturaleza sobre la educación? No puedo expresar nada. Me miro y lo único que puedo ver es a mí mismo actuando. Es como... No aprende de la experiencia. Se trata de alguien que no tiene lo que yo denominaría ansiedad anticipatoria, como tenemos la mayoría de nosotros. Si pensamos en hacer algo ilegal o ligeramente peligroso, nuestra presión sanguínea aumenta, al igual que nuestras pulsaciones y nuestra respiración. Isler funciona básicamente en el aquí y ahora, sin demasiada relación con lo que ha hecho en el pasado o con las consecuencias futuras de sus actos. 6 años después de que John Isler fuese condenado a muerte, el Tribunal Supremo de Arizona estudió las nuevas pruebas y cambió la sentencia de muerte por la de cadena perpetua. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un tribunal aceptó que los genes del acusado desempeñaron un papel fundamental en su comportamiento criminal. Pero historias como la de John Isler ¿significan acaso que estamos indefensos ante nuestros genes? ¿Condenados a seguir un programa genético sin que importe cómo nos criamos ni lo que aprendemos? Su historia muestra indiscutiblemente el poder de nuestros genes. Pero como todo en la vida, es un poco más complicado. La madre de John bebía mucho cuando estaba embarazada de él, hasta el punto de perder el conocimiento, o incluso de tener que ser hospitalizada. John Isler no solo estaba condicionado por una herencia genética pobre, sino que también padeció síndrome alcohólico fetal, una enfermedad que causa daños cerebrales permanentes. Las personas que nacen con SAF tienen mala memoria y poco juicio, actúan impulsivamente y no aprenden de la experiencia. Las investigaciones sobre el síndrome alcohólico fetal muestran que retarda el crecimiento del cerebro en el útero. Después de su nacimiento, las víctimas del SAF tienen problemas para controlar
Fueron sus genes criminales o la mala alimentación que le proporcionó una madre bebedora lo que convirtió a Dionisla en un asesino. Quizás la respuesta sea una suma de ambas cosas. Los trabajos del neurobiólogo Antonio Damasio revelan que existe una conexión entre daños cerebrales y conducta antisocial. En un estudio reciente hemos evaluado algo que hemos estado estudiando durante muchos años, y es cómo los diferentes componentes del cerebro, especialmente el córtex prefrontal, están relacionados con el comportamiento social adecuado y, en algunos casos, la parte de comportamiento social que podemos describir como comportamiento ético o comportamiento moral. Las investigaciones del Dr. Damasio nos muestran que nuestro cerebro tiene zonas específicas que inciden en nuestro comportamiento. Y esas zonas pueden variarse. Los criminales nacen y se hacen. Las pruebas proceden de los escáneres cerebrales practicados a los delincuentes juveniles que sufrieron daños cerebrales durante los primeros meses de vida. En ambos casos, el córtex prefrontal fue el que sufrió los daños, la zona que se encuentra tras las cuencas de los ojos y sobre el puente de la nariz. Al igual que Joe Isler, estas personas y otras como ellos tienen tendencia al robo, ignoran las amenazas de castigo, tienen problemas para hacer amigos y no muestran señales de remordimiento por sus acciones. Los genes de Joe Isler, combinados con el síndrome alcohólico fetal, desencadenaron una situación terrible. La naturaleza y la alimentación conspiraron para marcar su trágico destino. Los genes son flexibles, los genes influyen en las cosas, pero no las predeterminan. Los genes actúan y dejan de actuar en el transcurso de la vida. Los acontecimientos que suceden en nuestras vidas conectan y desconectan sutilmente nuestras tendencias genéticas. Pues muchas gracias. Les agradezco su participación. Venga, aplauso. Porque tenemos que dar unas indicaciones, van a ser muy rápido. Antes de nada, gracias maestra por estar en este momento. Y bueno, van a estar la siguiente semana. Indicaciones muy rápidas. Van a haber actividades virtuales derivadas de estas sesiones, para que estén pendientes. Ahorita van a pasar por su clave de acceso, para que ya a partir de mañana por la tarde, más tarde de sábado, ya puedan entrar y ver las actividades derivadas de estas sesiones. Tienen que entrar a la plataforma, obviamente, y un comentario: en las listas tienen que firmar entrada y salida. ¿Sí? Ahorita van a tener que pasar a firmar su salida, porque tenemos que dar un reporte de quiénes se retiraron, porque no sé si vayan a ocupar las dos personas o qué situación. Me pidieron particularmente que reportara quién se había retirado, pero en la lista viene el paso para que firmen la salida. Van a tener una evaluación por módulo. Lo que estamos pensando es que estaba pensada que hiciera aquí, pero le quitamos un poco de tiempo a las ponentes, entonces lo más probable es que van a estar en plataforma. Vamos a confiar en que lo van a hacer con toda conciencia en casa, pero sí tienen que hacer esto, porque nosotros tenemos que reportar una calificación al terminar el seminario, para que tengan la calificación mínima. Se pasó desde esta mañana, es de 8, para que puedan tener la constancia de haber aprobado el seminario. Si de lo contrario esperemos que no sea el caso, pues tener solamente un reconocimiento por haber venido, pero no la constancia de haber aprobado el seminario. Es decir, al final van a tener dos tipos de reconocimiento, de documentos probatorios de que estuvieron aquí, la constancia que estuvieron aquí y el documento que mencione que aprobaron el seminario. Y dos cosas que me comentabas ahí que están pendientes, que es que entreguen su evaluación diagnóstica y que entreguen su recibo de materiales. Y ahorita les van a pasar rápidamente una lista. Para nosotros es bien importante. Beto, ¿nos das favor de pasarlas, por favor? Nos dan una hojita para que en cada evento vamos ajustando, vamos haciendo ajustes a las actividades. Quiero que brevemente nos pongan qué me gustó y qué no me gustó del día de hoy. Entra todo: logística, cafetería, ponencias, materiales, todo lo que pueden ustedes ahí anotar, sean objetivos y efectivas, y mencionen brevemente qué me gustó y qué no me gustó del CD, para que en la siguiente sesión nos tratemos de ajustarnos a lo que ustedes esperan de este evento. Entonces, no vamos a pasar también, una vez que llenamos el documento, vamos a pasar por su clave de acceso y a firmar su salida. ¿Alguna pregunta o comentario? No, hasta que recuerden ustedes que estos módulos están siendo 2 en la mañana, hasta que terminen las maestras, para bien su evaluación de estos módulos. En la plataforma nos vamos a estar avisándoles de las actividades. Ahí hay un apartado que dice actividades, y ahí van a estar apareciendo las actividades que van a tener derivado de estas actividades, que preferimos
aquí aprovechar a las ponentes y las actividades que van a dar a la plataforma de evaluación. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Es bien importante que nos hagas llegar su hojita. Perdón, también nos habían pedido 5 minutos para hacer eso. En realidad dos. Bueno, Quiero pedir un gran favor. Esta es su casa. De verdad, siéntanse en su casa. Solamente sí les pido un poco de respeto para dejar la basura. Porque el día de mañana también tenemos un diplomado, mañana y pasado. Y luego batallamos con eso. Y de verdad, no tenemos aquí servicios de limpieza. Sus compañeros y, bueno, nuestros compañeros de su servidor somos quienes hacemos el aseo. Y sí les pido nada más, por favor. En la parte de afuera, el baño está pegado a la ventana, a la entrada.